Bueno, el título de esta conferencia se denomina Inteligencia Artificial y la sociedad en la cartografía. En primer lugar, ¿por qué el título de esta conferencia? Es bastante simple su explicación y es porque podemos traspasar tecnologías que están siendo utilizadas hoy en día en el mundo real, podemos traspasarla al entorno cartográfico para maximizar la producción de esta información geográfica. Nunca ha habido en la historia de la humanidad tanta información disponible y nunca las organizaciones han estado tan cerca de los usuarios, de manera que no somos solo capaces de saber qué es lo que necesitan, sino que también somos capaces de poder predecir qué es lo que van a necesitar. Y este es el gran impacto de la tecnología, especialmente de la inteligencia artificial. A semejanza de cómo en nuestras sinapsis neuronales se producen las cosas, encadenando neuronas y sinapsis neuronales, tal y como descubrió nuestro Nobel Santiago Ramón y Cajal, lo que hacemos es reproducir matemáticamente el mismo concepto, de manera que formalizamos un conjunto de neuronas que son en realidad funciones matemáticas que se corresponden en capas. De manera que entra una información, un gran volumen de información, y se producen una serie de resultados en función de un objetivo que perseguimos. Cuanto mayor sea la cantidad de neuronas de la que disponemos y cuanto mayor sea el número de capas que tengamos, podemos obtener una solución que es más aproximada a una solución de un humano que a una solución digital en función típica de un 0 o un 1. Luego, este es el gran paradigma. ¿Cuándo entonces tenemos un problema de inteligencia artificial? Cuando o bien tenemos un conjunto de datos de entrada que puede ser ambiguo, puede ser inexacto, pero es muy voluminoso, incluso impreciso. Cuando se necesita sentido común, quiere decir que el algoritmo está lo suficientemente bien entrenado y tiene suficientes datos de entrada y balance entre los datos, que quiere decir que no tiene sesgo, no está sesgado para un lado o para otro. El conjunto es suficientemente grande y suficientemente homogéneo como para producir una solución que se asemeja al sentido común de la gente que ha entrenado ese algoritmo de inteligencia artificial. Otro caso es cuando existen demasiadas soluciones. Este es un caso muy típico en formulación matemática, cuando existen varias soluciones y pueden existir soluciones buenas, soluciones muy buenas y muy poquitas soluciones óptimas. En este caso podemos dirigir tanto los algoritmos clásicos como los algoritmos de inteligencia artificial mediante métodos heurísticos. Y por último, cuando no existe una solución analítica, es decir, no existe una manera de hacer una fórmula que describa el problema que queremos resolver. En la mayoría de los casos hemos resuelto las cosas mediante una formulación específica, es decir, hemos tomado la realidad, en concreto el problema que queríamos resolver, y ese problema lo hemos modelizado mediante una función matemática, la hemos aplicado y lo que no ha encajado en el modelo lo hemos llamado generalmente residuo. No es que esté mal esta solución, en el 90 o 100% de los casos, dependiendo del ámbito de conocimiento, puede funcionar, pero existen infinidad de problemas que solo se pueden resolver de manera análoga como lo hace un ser humano. El caso más simple que todos tenemos en la cabeza es cuando imaginemos un niño de 1 o 2 años que no ha visto jamás un perro o un gato. Cuando enseñamos fotos de un perro o un gato, decimos este es un perro, este es un gato, este es un perro, este es un gato, y el niño consigue aprender. En el caso de una red neuronal es exactamente lo mismo, pero con un volumen de datos inmenso. Luego, si somos capaces de conseguir resolver el problema de diferenciar un objeto concreto en una determinada fotografía, ¿cómo no vamos a poder solventar el problema de distinguir dentro de una fotografía aérea, dentro de los proyectos que desarrollamos en el Instituto Geográfico Nacional, de qué es un edificio o qué es una carretera o qué es un aeropuerto, por ejemplo? Es tremendamente fácil de conseguir. Otra de las peculiaridades de las redes neuronales es que son capaces de generalizar, es decir, son capaces de entender que variaciones distintas de la misma cosa son exactamente lo mismo. Esto provoca un problema muy divertido, que es el problema no resuelto de distinguir un muffin de un chihuahua, que es un caso muy típico en este caso. Pero también dentro del mundo de la cartografía me permite comparar dos cartografías que son de diferente escala y por tanto una procede de una generalización de la otra y decir que corresponden al mismo territorio. Luego también me soluciona uno de los problemas clásicos, que es la generalización, que hemos intentado siempre realizar dentro del mundo de la información geográfica. Además, las redes neuronales son capaces de abstraer. ¿Qué quiere decir también eso? Quiere decir que en las figuras que ven en la transparencia, una red neuronal es capaz de identificar que ese hombre es exactamente el mismo en los 4 casos de la transparencia. ¿Y qué es un mapa? Un mapa realmente es una abstracción de la realidad, donde transformamos la realidad en algo inteligible para los seres humanos, de manera que un conjunto de masas con un árbol dibujado sabemos que corresponde a un monte bajo, por ejemplo, o a una zona forestal,
o que esto es un pozo, o que esto es una carretera, o que esto es una piscina. En realidad, un mapa es una abstracción de la realidad. Luego, estas tres propiedades de las redes neuronales, lo que se llama el aprendizaje profundo, encajan perfectamente en los procesos de generación de una cartografía. Esto ha sido importante y esto ha sido posible realizarse debido al gran avance que ha sucedido en cuanto a la tecnología, en cuanto a hardware, en cuanto a software. Pues no olvidemos que una red neuronal o inteligencia artificial es simplemente un nuevo método de programación de software en el que si antes teníamos un método muy procedimental, lo que llamábamos el método if then else, donde enseñábamos a la máquina a hacer una determinada tarea, ahora lo que estamos haciendo es enseñar a las máquinas a aprender. Y esto ha sido posible debido al gran incremento que ha habido en cuanto al poder de computación y en cuanto al poder de almacenamiento. En la transparencia que tienen en pantalla, en la foto de la izquierda, lo que pueden ver es embarcado en un avión de Panam un disco duro de 5 megas. Y esto ha ocurrido hace 4 o 5 décadas. Y así es. De hecho, gracias a que somos capaces no de trabajar solo con los núcleos de un procesador, es decir, con la CPU, somos capaces de trabajar con las tarjetas gráficas. Hemos pasado de un poder de computación en nuestras propias casas, de disponer de un par de núcleos, hasta 8 núcleos o 16 núcleos, a tener miles de núcleos en nuestra tarjeta gráfica. Si bien el cálculo no es exacto, tan exacto como en los microprocesadores, es decir, en las CPUs, no es necesario para la inteligencia artificial tener un cálculo tan exacto. Lo que es importante es tener gran cantidad de núcleos. El resultado es que con pequeños dispositivos, con tarjetas gráficas, conseguimos reproducir simplemente con unas poquitas tarjetas gráficas el mismo poder de computación que tienen los grandes centros de proceso de datos. De hecho, hoy en día ya no se recurre a la ley de Moore, sino que se recurre a la ley de Hwang, que dice que el poder de computación de las tarjetas gráficas se duplica cada año. ¿Y cómo impacta esto en el mundo de la producción cartográfica? En el mundo de la producción cartográfica, básicamente, estos son los pasos que tenemos. Tenemos una entrada de información y esa entrada también es ambigua y es imprecisa en muchos de los casos, que puede ser de distinta manera. Pueden ser desde bases de datos especiales, desde trabajo en campo, imágenes aéreas o incluso información que reside en otros sitios, en otras agencias cartográficas o en otros organismos. Esa información se consolida en una gran base de datos, que es lo que tiene inteligencia de producto, donde está formalizadas las relaciones entre los elementos y a partir de ahí se deriva una cartografía. En la transparencia que tienen están marcados con una mano, están marcadas las partes en las que o bien se tienen tareas repetitivas o tediosas o tareas manuales que realmente no aportan un especial valor añadido, pero que son súper necesarias para realizar esta cartografía, como puede ser la simbolización, la redacción cartográfica, la colocación de rótulos o el descubrimiento de cambios sobre el territorio. Luego, es un terreno perfectamente válido para el empleo de inteligencia artificial. Si bien hay muchos problemas que están ya resueltos, como la generación automática de bases de datos, de mapa a partir de bases de datos de información geográfica, este es un caso el que tienen en pantalla en el que a partir de la base de datos consolidada y con inteligencia de producto suficientemente bien y coherente, podemos generar una cartografía de manera más o menos automática. Todavía quedan algunos problemas de remate que son de criterio, es decir, muy útiles para un campo como la inteligencia artificial. En el caso de la captura, existen multitud de cambios sobre el territorio y la gran búsqueda toda la vida ha sido conseguir procesos suficientemente eficientes que nos detecten qué está cambiando sobre el territorio para ser transformado en una cartografía. Es decir, esta línea roja que ven en pantalla es cómo suceden los cambios sobre el territorio en nuestro mundo. Tradicionalmente, nuestro método para abordar este problema era, debido a contingencias de todo tipo, de económicas, administrativas, de personal, etc., conseguíamos hacer distintas actualizaciones muy grandes, pero digamos que muy desplazadas de cuando se produce el cambio, que se corresponderían a las curvas en verde. Bien, el gran objetivo es conseguir que las actualizaciones sean lo suficientemente continuas y acompasen a la realidad que sucede sobre el territorio. Y para ello utilizamos varias tecnologías a través de la inteligencia artificial. Una, por ejemplo, es emplear la huella digital. Se dice que el ser humano produce en 48 horas los mismos datos que ha producido la humanidad durante los 2000 últimos años. O que el 95% del tiempo que estamos utilizando nuestro teléfono móvil estamos produciendo datos y generando información. Si somos capaces de emplear todo ese Big Data de acuerdo únicamente a solucionar un problema concreto, es decir, qué está cambiando sobre el territorio, de manera que una red neuronal es capaz de, con todo ese Big Data, estructurar la información
darle valor y, por tanto, proporcionar conocimiento, es decir, que tenga un sentido para un determinado fin, habremos conseguido el primer gran resultado a través de la inteligencia artificial, que es formalizar cómo son los cambios sobre el territorio sobre una determinada cartografía. Si hablamos de imágenes, existen infinidad de casos muy complicados. Este es el caso de los coches Tesla bien conocidos, donde el propio vehículo, a través de las cámaras, va reconociendo el territorio y va levantando la propia cartografía y va identificando qué cosas están sucediendo en el entorno. En el mundo de la cartografía sucede exactamente lo mismo, pero el problema es incluso mucho más fácil de abordar. Esta es una prueba piloto que hicimos hace ya 5 años y ya conseguimos un 96% de fiabilidad en la detección de qué está cambiando sobre el territorio, focalizándolos exclusivamente en edificaciones y en carreteras. Luego es un problema bastante análogo al de resolver qué es un gato o qué es un perro. Hoy en día estamos hablando básicamente entre un 97 y un 98% de acierto. Pensemos también que un operador humano tiene un 95% de fiabilidad, más o menos. Y se puede llevar incluso a más, es decir, podemos, a través de imágenes que capturamos todos los años, podemos extraer no solo saber dónde están las cosas o qué está cambiando, sino si estamos seguros de que hay un problema que queremos controlar, por ejemplo, el de las vías de comunicación o el de los caminos, somos capaces incluso de extraer vectorialmente para integrar directamente en la base de datos esos caminos o esas vías de comunicación. Otro caso típico de transferencia de tecnología en cuanto a inteligencia artificial del mundo de la sociedad hacia el mundo de la cartografía es el caso de la mejora de resolución. Hay un algoritmo que se llama TECAN que fue inventado precisamente para vídeos antiguos con baja resolución, que es capaz de incrementar la resolución de estos vídeos para conseguir una resolución análoga o muy similar a cómo se capturaría hoy con una cámara. En el caso de que lo que estemos mejorando la resolución su forma sea muy fácil de inferir, como el caso de este insecto, el algoritmo acertará mucho más. En el caso de la cartografía, exactamente igual. Una de las grandes fuentes de entrada son las imágenes. Si ese conjunto de imágenes que no tenían una resolución suficiente para hacer una cartografía, ahora somos capaces con este mismo algoritmo de incrementar su resolución, conseguimos todavía aumentar más el volumen de información que estamos metiendo en las redes neuronales para sacar, por ejemplo, información vectorial de forma automática o cambios sobre el territorio. Luego el conjunto de datos se amplía enormemente. También es posible diferenciar la información para que sea más fácil la creación de esta base de datos y su posterior cartografía, es decir, segmentar la información de manera automática, de manera que si le introduzco imágenes es capaz el sistema de inteligencia artificial de decirme de qué tipología es cada una de las partes de la imagen y así poder incluso abordar problemas posteriores de manera mucho más rápida y mucho más eficiente. El caso más complicado que tenemos es cómo de una base de datos creamos un mapa y sobre ese mapa colocamos la rotulación adecuadamente. Pensemos que en un mapa la gran parte de comunicación del mapa es que sea legible. La legibilidad depende de dos cosas, de una simbolización adecuada y una adecuada colocación de los textos que indique, que ataque al detalle, como se dice en el mundo más técnico, y que permita al lector del mapa identificar de forma no ambigua que ese rótulo corresponde a esa característica especial. Existen infinidad de casos muy parecidos en el mundo de la inteligencia artificial ya resueltos y bastante más complejos como es todo el mundo de juegos, como el que ven en pantalla. Luego, si somos capaces de solucionar un problema mucho más complejo como es el que tienen en pantalla, ¿cómo no va a ser posible solucionar un problema de colocación de textos que realmente siguen unas reglas tremendamente parecidas a cómo se solucionaría un videojuego empleando tecnologías de inteligencia artificial? El último gran problema, que es el de la generalización cartográfica. Tradicionalmente, el problema de la generalización cartográfica, es decir, gracias a esa capacidad que tienen las redes neuronales, es decir, el aprendizaje profundo a través de redes neuronales, de que dos cosas que son muy parecidas, que tienen un nivel de abstracción distinto, son lo mismo, podemos emplear la tecnología inversa y a partir de una base de datos, por ejemplo, de la base de datos del catastro, que tiene una alta resolución, conseguir derivar bases de datos o un mapa concreto o una información geográfica completa a niveles de detalle menor, de manera que generalicemos la información, es decir, producimos menor escala partiendo de una mayor escala, que es un proceso tradicionalmente manual y tradicionalmente muy complejo y que requería profesionales con un alto nivel de cualificación. Por tanto, nuestro gran objetivo
es emplear toda la tecnología que ha sido desarrollada en el mundo real y que usamos todos de manera cotidiana hoy en día en el campo de la inteligencia artificial para eliminar aquellas tareas tediosas que tienen poco valor añadido, que son muy repetitivas o que requieren del uso de muchísima cantidad de gente para poder solucionarlas. Este es el gran objetivo. Finalmente, no es posible acabar esta presentación sin hacer el homenaje a Santiago Ramón y Cajal, descubridor de la sinapsis neuronal, que es lo que estamos emulando matemáticamente ahora. Don Ramón y Cajal murió en el año 34, en el año 35 se inventó la película en color, que es la Kodachrome, tal y como la conocimos hace un par de décadas, hoy en día está en desuso, y él fue el presidente de honor de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, donde ya adivinó que el futuro sería la fotografía en color. Bueno, pues a la izquierda pueden ver la fotografía original en blanco y negro y a la derecha la fotografía coloreada mediante inteligencia artificial, de la que sin duda don Ramón y Cajal nunca pudo ver. Y muchísimas gracias por todo.